Buenos días. Buenos días. Creo que hay algo menos de eco. Good morning. Welcome to all. BME se honra en tomar parte junto a 60 otras bolsas del mundo en este evento de Ring the Bell for Financial Literacy. Hoy se celebra el Día de la Educación Financiera. Esta celebración es parte del programa Finanzas para Todos, impulsado en España por la CNMV, el Banco de España y el Ministerio de Economía. Y este año el lema es de este día: Finanzas digitales, aprende, innova, avanza. La educación financiera es parte de la estrategia de BME y de SIX. Contamos con el Instituto BME, con el Servicio de Estudios, tenemos un museo financiero en Zúrich. Por citar solo cifras del Instituto BME, en los primeros 9 meses de 2024, hemos impartido 181 cursos, 935 sesiones formativas online, 32 tutoriales de vídeo. Hemos tenido 18.000 visitantes únicos en nuestra plataforma formativa abierta Braindex y hemos cerrado acuerdos con universidades de España y de América Latina, entre otras CUNEF, con la que yo tengo algo que ver. Nos interesa la formación financiera y no solo por impulsos de sostenibilidad o de ESG, sino que es parte central de la misión de BME en la economía misma. Un mercado, como este parque en el que nos encontramos hoy, es un lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro entre empresarios con planes de negocio y ahorradores con fondos que invertir, ya sea directamente o por medio de instituciones de inversión colectiva. Para que el mercado cumpla su función, hace falta contar con inversores y ahorradores bien formados y bien informados. Inversores maduros, más responsables y que sepan evaluar las oportunidades que tengan delante. Inversores bien formados financieramente y bien informados por una prensa libre y rigurosa son más difíciles de manipular y tienden a tomar mejores decisiones. Los informes comparativos internacionales no nos dejan muy bien, en general, a los españoles en cuanto a formación financiera, pero preocupan aún más las carencias que se observan entre nuestros jóvenes, que son quienes más necesitan entender el valor del ahorro y de la inversión a largo plazo. Además de la CNMV, del Banco de España y del Ministerio de Economía, mantenemos una colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. El Instituto BME desarrolla un módulo, el mundo bursátil, en el programa Madrid, un libro abierto, dirigido a alumnos de bachillerato y de formación profesional. Ya han pasado por él más de 400 alumnos este año. Y ahora permitidme in English, so I can think of a lot of reasons we care about financial education, and it is a pleasure to celebrate it today. We have the privilege of having with us Rosa Muros, General Coordinator of Social, Family and Equality Policies in the Madrid Town Hall, y Tajinder Singh, Acting Secretary General of IOSCO. May I ask both of you to come on stage now for the countdown and the ringing of the bell, please? Thank you very much. Sí. Buenos días, personalidades, autoridades presentes, distinguidos invitados. Es un honor estar hoy aquí, en este emblemático Palacio de la Bolsa de Madrid, para conmemorar el Día de la Educación Financiera.
Quisiera comenzar agradeciendo la invitación para participar en este evento tan relevante y transmitir el saludo del alcalde de Madrid y del delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, que lamentablemente no nos han podido acompañar. Nos encontramos en un lugar de gran simbolismo para el mundo financiero, un lugar donde cada día se mueven decisiones que tienen el poder de impactar en nuestras vidas. Hoy, sin embargo, no estamos aquí solo para hablar de transacciones y mercados. Estamos aquí para hablar del conocimiento que sostienen estas decisiones, del valor de la educación financiera en nuestra vida cotidiana. La educación financiera es una herramienta poderosa que fortalece a las personas, no solo para comprender los productos financieros, sino para tomar decisiones informadas que, en definitiva, mejoren su bienestar. En la era de la transformación digital, el lema de este año, Finanzas digitales, aprende, innova, avanza, refleja la necesidad de adaptarnos y aprovechar las oportunidades, esas oportunidades que nos ofrece la tecnología, en definitiva, para gestionar mejor nuestros tiempos. Como ayuntamiento, estamos orgullosos de contribuir a este esfuerzo a través tanto de bachillerato, de FP básica y FP de grado medio. Un mundo bursátil, que así se llama el curso, está dentro del programa municipal, como bien nos han dicho, Madrid un libro abierto, que precisamente este año está de aniversario, cumplimos 40 años. He de deciros que durante estas 4 décadas este programa ha acercado la cultura y el conocimiento financiero a generaciones de madrileños, permitiendo a los jóvenes, sobre todo, comprender el funcionamiento de los mercados y la importancia de las finanzas en su vida. El aprendizaje de conceptos financieros no solo desarrolla habilidades prácticas, sino competencias clave que permite un aprendizaje continuo y significativo. Podemos hablar que la competencia personal fomenta la autonomía, la competencia social nos enseña a colaborar y la competencia de aprender a aprender nos impulsa a ser curiosos. Como dijo Benjamin Franklin, una inversión en conocimiento paga los mejores intereses. Pues bien, al dar hoy el toque de campana, no solo inauguramos un nuevo día de operaciones en la Bolsa, sino que simbolizamos el inicio de un camino hacia una ciudadanía más informada y más capacitada para emprender los desafíos del futuro. Agradezco a Bolsas y Mercados Españoles por su colaboración y a todos ustedes por su presencia y apoyo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, señor David Jiménez Blanco, por invitarme a tu casa. Y muchísimas gracias, Rosa Muros, para asistir en este evento. This is a really significant part of what IOSCO, the International Organization of Securities Commissions, does. And this is actually headquartered in your city. Our core objective of IOSCO is investor protection, market integrity, and financial stability. As you can see, investor protection comes first. And that is because what markets need to function is trust. Investor protection is facilitated by investor education, and that is what is the lubricant to make markets function. It is also significant that we have the Día de Educación Financiera today, where we have our esteemed partners, the Spanish authorities, the City Council, of course, the CNMV, Victor here, the Bank of Spain, the Spanish government, and of course, the VME and the WFE. And I should say, I'm really delighted that so many of my colleagues from the Secretariat, who you can see here, they are here in full strength because that is the value we attach to this extremely important event. So what is this World Investor Week all about? It is an annual event. It is a week-long event. It is a global event. This is the 8th education of the World Investor Week. And this is being celebrated as we speak in over 115 countries. Today, when we were all sleeping, or last night when we were all sleeping, New Zealand had woken up, and we started the World Investor Week from New Zealand.
And so that is how it will proceed. It's just the way that you see the ceremonies or the celebration of the new year. In the same way, it is proceeding from the east to the west. So that is really what this event is about. It is a global campaign promoted by IOSCO to raise awareness about the importance of investor education and investor protection, but also to highlight what is being done by so many authorities, by so many of our members throughout the world. It shows our commitment to promote a culture of informed investors, because it is only informed investors who have the power to take the right decision. It is also the time to reflect on the progress that we have made globally in promoting financial literacy for investors, and to make sure that all investors, regardless of their background or experience, have access to the knowledge and tools they need to make sound financial decisions. It also offers us such a unique opportunity to work with stakeholders such as you and all over the world. That is what we are doing in this week. So it is a real celebration, but in the interest of investor education and investor protection. So what are the key themes for this year? The key themes are, you would say, those that are really modern, those are things that we are talking about today, but also those that are bread and butter. So in terms of what we are talking about the modern themes, crypto assets, the whole thing on financial technology, digital finance, we are talking about that. About sustainable finance, because we want to make sure that while there is enough information in the market, there is not greenwashing. So that's really important. So these are today's themes, but there are themes that are also everlasting. And these are themes about how do we help the investors understand the basics of investing? How do we make sure that investors are resilient in their investments? And how do we make sure that investors are protected to understand if there is a fraud going on? How can they detect a scam? And what do we as regulators do to address those issues? So that's what we are doing this week. And I also want to say the stock exchanges have a tremendous role to play in investor education, because we know there is a lot happening in the markets. We are talking about crypto assets. We are talking about digital distributed ledger technology. But stock exchanges continue to be the backbone of the financial system. This is the place where they provide the platform to investors to trade securities, but they are also the source of information. They are such a rich source of information for the investors. Therefore, stock exchanges everywhere have a crucial role to play in investor education, and that is what you are doing here by ensuring that investors are literate, well protected, and treated fairly. We can build up the trust in the markets, and it is that trust in the markets that allows markets to play their role in having growth and jobs and prosperity for the citizens. So thank you so much again, and I wish you all the best. Thank you.
Domingo, échate un pelín para ahí. No, Domingo está ya nervioso. Es que si no, el atril este no es. Como ya no suena el clic, no te confundes. ¿Cuándo tienes que ir? Gracias. Quedan más. Bueno. ¿Te falta alguna? Por favor, ahora subimos todos a hacernos una foto de todos los que estamos hoy por aquí. ¿Todos? Todos. Sí, pueden utilizar toda la parte de la primera. Péguense un poquito, cuidado con los Dinos algo. Os digo algo, ¿no? A ver, yo no sé si estoy aquí. Ahí, poner por aquí.